Cuando nació Karen, siempre quise que mi gran amigo de toda la vida, Sabino, fuera el padrino. Desde que íbamos a la primaria, nos hicimos buenos amigos y juramos mantener esa amistad por sobre todas las cosas. Gracias a él logré recuperarme después de la muerte de mis padres, porque siempre estuvo a mi lado en esos momentos tan difíciles. Cuando sucedió eso, me quedé a cargo de mis abuelos, quienes fueron muy buenos conmigo y me llenaron de mucho amor. Con el tiempo crecí y fundé un negocio de materias primas junto con Sabino, quien aceptó de inmediato trabajar conmigo. A partir de ahí fuimos como hermanos y también buenos socios, porque gracias a su ayuda en la administración, el negocio prosperó antes de tiempo. Sabino resultó ser una parte importante de mi vida, porque gracias a él supe llevar el duelo de mis padres, y fue el hermano que nunca tuve por ser hijo único. Con el paso del tiempo conocí a Estefanía, una mujer hermosa, la cual llegó a trabajar en mi negocio. Desde el primer momento en que la vi, supe que sería la mujer de mi vida, y sentí de inmediato que no le era para nada indiferente. En esos momentos, Sabino no se encontraba, porque habíamos inaugurado una tienda más lejos de la ciudad donde radicábamos. Para serles sincero, en el estado vecino como a 5 horas de distancia. Entonces mi amigo decidió quedarse allá para encargarse de la nueva tienda, y yo me quedé en la ciudad donde empezamos. Casi no lo extrañaba, porque me la pasaba todo el tiempo con Estefanía, y sin pensarlo, un día le robé un beso. Desde ese momento, ella correspondió a mi cariño. Entonces le di la noticia a Sabino, quien se puso muy contento, pero aún no le era posible regresar. Cuando pasaron los meses, ya no podía estar lejos de esa mujer, y aunque sabía que iba demasiado rápido, le propuse matrimonio. Para eso, Sabino se regresó de inmediato, porque la boda se celebró sencillamente en el registro civil, solo con unos cuantos invitados, que la mayoría eran conocidos y amistades cercanas. Cuando Sabino conoció a mi esposa, se llevó muy bien con ella. Ambos conectaron bien, y eso me puso muy feliz. Durante esos momentos, parecía que mi vida era de lo mejor, pues tenía a la mujer que tanto amaba a mi lado, a ese hermano del alma, mi mejor amigo, y aunque mis abuelos ya no se encontraban, siempre los recordaba con mucho cariño. Pronto mi felicidad estuvo completa, cuando Estefanía me dio la noticia de la llegada de un hijo. Eso para mí fue la gloria, porque me sentía el hombre más dichoso del mundo. Sabino estaba al pendiente todo el tiempo, e incluso complacía a Estefanía cuando tenía antojos. Decía que era su cuñada, y era su deber también cuidar de ella, por el bebé. Créanme que en esos momentos me sentía profundamente halagado por mi amigo. Sentía ser demasiado afortunado por tener a una persona como él a mi lado, quien me apoyaba y se preocupaba también por mi esposa. Ella, por su parte, la notaba encantada con la compañía de mi amigo. Decía también que era su cuñado. Cuando nació mi hija, de inmediato la bautizamos con una fiesta en grande. Sabino fue el padrino, porque desde antes de casarme, juré que si llegaba a tener un hijo, él debía concederme el honor de ser mi compadre. Y así fue. Mi hija Emilia, al ir creciendo, se encariñaba mucho más con Sabino. Y como empatizaba bien con Estefanía, sentí que éramos una familia los 4. Aunque en esos momentos no le conocía ninguna mujer a mi amigo. Hasta llegué a dudar de su hombría, pensando que quizás le tiraba para otro lado. Los años pasaron, para ser sincero, unos 5. En ese momento, Emilia entró al kinder, y Sabino siempre se ofrecía a llevarla y hasta recogerla en la escuela. No quiso quedarse a atender el negocio en el otro estado, porque se las ingenió para administrarlo desde casa,
y a pesar de eso, este generaba buenas ganancias, porque debo reconocer que, para todo ello, mi amigo era un genio. A veces, al llegar a la casa, lo encontraba platicando con mi esposa, sentado en mi mesa. Al principio lo veía normal, pero ya con el paso del tiempo, era todos los días. Un día, le pregunté si estaba todo bien en su casa, porque, aunque era como mi hermano, ya se me hacía raro que siempre lo encontrara junto a Estefanía. En ese momento no pensaba nada malo de ellos. Simplemente me preocupaba que mi amigo estuviese pasando por un mal momento sin que yo pudiera ayudarlo. Emilia lo quería muchísimo y todo el tiempo preguntaba por él. Al parecer, Sabino le daba el cariño de padre que quizás algún día le iba a dar a sus propios hijos. Aunque pensaba que con el paso que íbamos en tiempo, se le iba a terminar yendo el tren a sus casi 35 años. Las cosas iban marchando muy bien. Los negocios cada vez dejaban muchas más ganancias, las cuales nos permitían hasta irnos de vacaciones. Pero Sabino nos acompañaba todo el tiempo, pues era un hombre que vivía siempre solo. Intenté varias veces presentarle a algunas conocidas, pero nada funcionaba, porque parecía que ninguna mujer era el tipo que él necesitaba. Con ello dejé de insistir y respeté su privacidad. Ya no le pregunté nada, mucho menos le insinué con ninguna chica. Total, él era dueño de su vida y tenía el derecho de decidir en qué momento estaba listo para tener una pareja. Las cosas fueron cambiando. Noté a mi amigo que ya casi no venía a la casa como lo hacía antes, pero respeté su privacidad. Quizás estaba conociendo a alguien, y ya era hora de que encontrara la compañía de una buena mujer. Por otro lado, Estefanía se portaba como indiferente. Por las noches ya no me buscaba para hacer el amor, y cuando yo se lo pedía, me ponía varios pretextos, y siempre decía que le dolía la cabeza o estaba en sus días. Quizás eran malas rachas de los matrimonios, pensé en diferentes ocasiones, pero conforme pasaba el tiempo, las cosas fueron empeorando, y hasta llegó el momento en que comenzaron las discusiones entre nosotros. No sabía por qué mi esposa andaba siempre como de malas, y si preguntaba qué estaba pasando, me contestaba de mala manera. En algún momento pensé en darle su espacio. Quizás hacerse cargo de la casa era demasiado estresante. Entonces decidí llegar más temprano a la casa para ayudarle con la preparación de la cena, o a veces llevaba comida de la calle, avisándole a ella para que descansara un rato por la tarde. Tiempo después, cuando mi esposa miró que llegaba más tarde del trabajo, comenzó a salir por las noches. Ella decía que unas amigas de su infancia la invitaban a cenar o a tomar un café para platicar cosas de mujeres. Lo raro era que nunca las llevó a casa, y cuando le decía que las presentara, ponía pretextos, diciendo que ellas trabajaban todo el día, y solo en las tardes-noches descansaban, pero preferían irse a distraer a la calle. En esos instantes ya no quise insistir. Cuando ella salía de la casa, me quedaba con el niño. No me molestaba, al contrario. Para mí era buena idea que ella se diera esos tiempos y espacios para poder distraerse o quitarse el estrés de la casa. Llegaba a buena hora, por eso de las 9 de la noche, pero con el paso del tiempo, Estefanía se demoraba bastante con esas amigas. Una noche hasta me tenía con el alma en un hilo. No sabía en dónde estaba, y fue llegando por eso de las 2 de la mañana. Perdón, es que las chicas estaban bien prendidas con la plática, y bebimos un poco de alcohol. Fue su excusa. A partir de esos momentos, Estefanía comenzó a demorarse mucho más en sus salidas, y por las mañanas ni siquiera se levantaba para atender a su hijo, y ni siquiera llevarlo a la escuela.
En un primer momento yo me hacía cargo, porque me daba mucha más pena despertarla. Pero después ya era costumbre de ella, y casi siempre no deseaba atender a su hijo, tal y como lo hacía antes. Llegué a molestarme con ella, pero se comportaba de otra manera. Me reclamaba por no darle su espacio, porque vivía presa en el quehacer de la casa. Todos los días se suscitaban situaciones de ese tipo. No había momento en que los dos comenzáramos a pelear por cualquier cosa. Parecía que con el paso del tiempo nos fuéramos convirtiendo en enemigos. Decidí tolerar la situación por mi hijo. Dadas las circunstancias, él no tenía la culpa de las diferencias con su madre, pues la adoraba muchísimo. Tampoco me quería separar de él, porque yo sabía qué se sentía estar sin los padres, y no deseaba que él sintiera de alguna manera mi ausencia en su crecimiento. Le comenté en cierta manera mis problemas maritales a mi amigo del alma, pero a este parecía no importarle, porque no me daba consejos, mucho menos opinaba al respecto. Sentía entonces que estaba perdiendo también a mi mejor amigo, casi hermano, junto con la mujer que tanto había amado. No tenía opción más que continuar. Después de todo, mi mujer se ausentaba mucho de la casa y nos veíamos poco. Cuando llegaba del trabajo, ella salía muy apresurada, hasta que un empleado de mi negocio me dijo: ¿No le parece sospechoso las salidas constantes de su esposa? Esa actitud demuestra que existe alguien más en su vida, dijo él mirándome a los ojos. No podía aceptar que mi esposa pudiera estar engañándome con alguien, pero analizando su actitud, el empleado tenía toda la razón. Ella estaba ocultando algo, y por eso nuestro matrimonio estaba a punto de irse al diablo. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue observarla con más detenimiento. Ella en un principio no se dio cuenta, pero tiempo después preguntó si pasaba algo. No, no pasa nada. ¿Acaso tienes algo que decirme?, le cuestioné. Ella solo movió la cabeza, diciendo que no. Después usó de pretexto la tarea del niño para irse a su habitación. Entonces analicé su conducta, y aquello que me había comentado el empleado era totalmente cierto. Esa tarde estaba listo para seguirla a donde saliera. Ya había contratado una niñera, quien me esperaba fuera de mi casa. De todas maneras, le iba a pagar en caso de no necesitarla. Pero para mi mala suerte, en esa ocasión, Estefanía no salió como de costumbre. Se quedó a ayudar al niño con su tarea, para después irse a la cocina. Ella preparó la cena, como solía hacerlo antes de nuestras diferencias, y de momento pensé que todo podía ser como al inicio de nuestro matrimonio. En los días posteriores, no pasó nada anormal. Sin embargo, cuando llegó el jueves, yo debía quedarme más tarde al trabajo. Estefanía lo sabía, porque me escuchó hablando con uno de los empleados de la tienda. En ese momento, preguntó si iba a demorar, y para mi desgracia no pude negarme, porque tenía que estar al pendiente en el registro de uno de los inventarios. Ese día, me acuerdo bien de que se canceló ese registro, y entonces regresé a mi casa antes de la hora. En el camino iba pensando demasiadas cosas, y una de ellas era si en verdad mi esposa me estaba engañando con otro hombre. Cuando iba llegando a la casa, me detuve al mirar a lo lejos cómo Estefanía se subía a un taxi, mirando para todos lados. En ese momento, la seguí hasta donde se detuvo, en la banca de un parque. Yo me encontraba algo lejos. Difícilmente podía darse cuenta de mi presencia. Y a los 20 minutos, no lo podía creer, apareció mi amigo Sabino. Al acercarse a ella, le dio un beso en la boca,
y los dos se subieron a su auto. Créanme que en esos momentos sentí como una cubeta de agua helada me cayera desde la cabeza por todo el cuerpo. No podía ni moverme, ni siquiera estaba seguro de aquello que había mirado. Minutos después, un coraje nació desde mi interior, y entonces los logré alcanzar. El auto de Sabino se detuvo justo enfrente de un motel, y los dos fueron entrando demasiado cariñosos. De repente sentí una fuerte punzada a la altura del pecho, porque me estaba doliendo el corazón. Todo mi mundo comenzó a derrumbarse, porque no sabía de quién me dolía más la traición, si de mi amigo o de Estefanía, mi esposa. Quería entrar al motel con toda la intención de sorprenderlos, para romperle la cara a él, pero muy en el fondo de mi corazón, sentía que no valía la pena mostrar mi dolor a esos dos desgraciados, y mejor me di la vuelta para regresar a mi casa. Cuando llegué, ya casi eran las 11 de la mañana. Me senté en el sillón, imaginando a mi esposa en los brazos de mi compadre, y en partes me arrepentía de no haber entrado a esa habitación para romperle la cara a él. Ese día lloré como un niño pequeño, porque el dolor de mi corazón era demasiado grande y me quemaba por dentro. Después, el teléfono de la casa sonó varias veces. Al contestar, era la directora del plantel escolar de mi hijo. Estefanía se había olvidado de recogerlo, y como estaba muy ocupada con mi compadre, era obvio que no iría por él. Salí entonces en mi auto por mi hijo. A mi regreso, mi esposa aún no llegaba, pero yo estaba listo para confrontarla. En ese momento, recibí un mensaje de ella. «Oye, ¿ya saliste del trabajo? ¿Te podría pedir de favor que recojas al niño? Es que estoy aquí con una amiga, la cual tiene un serio problema». «Desgraciada», dije en voz alta mientras mi hijo me escuchaba. Pero él no tenía la culpa de las malas decisiones de su madre. Cuando llegó Estefanía, yo tenía la mirada llena de odio. «¿En dónde estabas?», le pregunté furioso. Cuando ella intentó darme su respuesta, le mostré una foto, la cual le saqué estando con mi compadre. Ella se puso pálida de la impresión y comenzó a llorar para suplicarme el derecho a dar una explicación. Sin embargo, todo estaba muy claro. La corrí de la casa, pero mi hijo no quería que su mamá se fuera. Al ver que mi pequeño lloraba, dejé que se quedara, pero me fui a encerrar al cuarto de visitas, porque no deseaba verle la cara por el resto de mis días. En mi interior surgió una terrible decepción, pero no sabía de quién me dolía más, si de ella o de mi mejor amigo y compadre. En esa ocasión me quedé llorando y pensando durante toda la noche. De momento escuché que me tocaban la puerta, y era la voz de mi esposa, quien me pedía, o más bien suplicaba, hablar conmigo, pero yo ni siquiera deseaba verla. Le cerré la puerta varias veces en sus narices, pero aún así seguía insistiendo. Los días pasaron y Sabino nunca pudo darme la cara. Renunció al trabajo, rompiendo nuestra sociedad en el negocio. No supe nada de él en los días posteriores. Algunos empleados me dijeron que se había marchado hacia donde se encontraba otra de nuestras tiendas, pero nadie lo había mirado por allá. Con todo lo anterior, no sabía lo que iba a pasar con mi vida, y sobre todo con mi matrimonio. Pero una cosa sí estaba seguro: jamás iba a perdonarlos a ellos dos. Me habían hecho mucho daño, y temía jamás llegar a superarlo. Con el paso de los días, mi esposa se quedó en la casa, pero yo no podía seguir bajo el mismo techo que ella. Así que tomé unas pocas pertenencias para irme a otra parte. En un principio renté un hotel, y después de 2 semanas,
Logré alquilar un cuarto, muy cerca de donde vivía Sabino. Una vez salí a caminar, y casualmente llegué hasta su vivienda, la cual permanecía cerrada. Recordé en esos momentos que en un manojo de llaves de mi mochila había una que podía abrir esa puerta, porque el propio Sabino me la dio. La curiosidad había invadido mis sentidos, y sin pensarlo abrí la puerta con la llave para poder entrar. En el interior miré que todo estaba desordenado. Parecía que el lugar estaba completamente abandonado, pero con un olor medio extraño. Intenté aguantar, pero no logré hacerlo. Ese aroma estaba por toda la casa, y a pesar de que abrí las ventanas, no se disipaba. De repente escuché un ruido que venía desde la habitación donde dormía mi compadre. No deseaba entrar, pero algo dentro de mí me decía que lo hiciera. Entré a su cuarto, el cual estaba hecho un completo desorden. La cama sin tender y había ropa sucia en el suelo. Me senté mirando la fotografía que nos tomamos un día en que fuimos a la playa. Eran momentos muy hermosos, porque la pasamos de maravilla, en compañía de chicas hermosas. En ese momento me hice para atrás, y sentí que estaba sentado sobre algo duro. Cuando moví la ropa, ahí había una especie de caja de madera, como los cofres pequeños que venden en las ferias los artesanos. Lo miré, y al abrirlo había una tela roja cubriendo algo, la cual olía con el mismo aroma de toda la casa. Creo que esto ocasiona el olor en toda la casa, me dije mientras levantaba la tela del interior. Cuando lo hice, no podía creer aquello que mis ojos estaban mirando. Ahí en esa caja de madera estaba la foto de mi esposa, clavada en la madera con hilos rojos y alfileres. Serás mía, decía un mensaje, mía hasta el final de mis días. ¿Brujería? No puede ser, me dije demasiado intrigado. Entonces tomé esa caja y salí corriendo de la casa de Sabino. Me fui directo al mercado donde venden hierbas y otras cosas medicinales, porque estaba seguro de que ahí podrían decirme el significado de todo eso que encontré. Este es un trabajo muy fuerte de amarre hacia esa mujer, dijo una de las señoras, la cual tenía un negocio de hierbas y tés medicinales. A veces mi abuela iba a ese lugar. En ese momento, me fui sin decir una sola palabra. No podía creer lo de Sabino. Llegar a tanto solo por conseguir el amor de una persona era imperdonable. Ya no sabía qué me dolía más, si la traición entre ellos dos, o haberme enterado que había jugado de la peor manera, haciéndole brujería a mi esposa. Cuando llegué a mi pequeño apartamento para poder dormir, me quedé pensando muchas cosas. Quizás mi esposa no tenía la culpa de aquella infidelidad, pero eso debía comprobarlo. Así que al día siguiente regresé con la misma señora, quien al verme llegar susurró en voz baja: «A ti te estaba esperando». Le hice muchas preguntas y ella contestó con mucha cortesía: «Ya sé todo lo que deseas saber, pero déjame decirte que tu esposa no te engañó porque ella quisiera. Fue producto del trabajo realizado hacia ella». A veces se sentía confundida, porque en su corazón siempre estabas tú. Si la perdonas, deberás dejar todo atrás. De momento, ella está recuperando sus sentimientos de madre hacia su hijo, y de esposa hacia ti, porque en verdad ella te sigue amando. Solo es cuestión de darle un poco de tiempo, para que el trabajo que le hicieron pueda ser destruido. Al escuchar las palabras de la señora, seguí sus consejos, y comencé a ir a la casa con el pretexto de ver a mi hijo. Ahí estaba siempre Estefanía, y cuando me miraba, claramente observaba
como que intentaba decirme algo, pero se quedaba callada. Dejé que el tiempo pasara, y durante ese periodo nos fuimos acercando mucho más, aunque no podía dejar de imaginarla en los brazos de mi compadre. La señora me ayudó a superar esa etapa, aceptando que la culpa no fue de mi esposa. Sin embargo, había momentos en que en mis sueños aparecía él, burlándose de mí por haberme traicionado. Pero otras veces lo llegaba a ver desesperado, y sentía que él, de alguna manera, estaba sufriendo. Con el paso de los meses, un día recibí un mensaje de texto de un número extraño. Al abrirlo, era de Sabino, quien me pedía perdón por todos los medios. Necesito verte. Es urgente, porque solo así estaré en paz. Algo me decía en el fondo de mi interior que fuera a verlo, y cuando llegué hasta donde se encontraba, lo miré tendido en una cama, con una enfermedad terminal. Perdóname, no sabía lo que hacía. Él dijo con lágrimas en los ojos, y bueno, su situación me conmovió tanto. Recordé toda nuestra vida como hermanos, y no tenía ese sentimiento de odio y rencor hacia él. No podía, porque aún así lo quería como a un hermano. Le concedí entonces mi perdón, y lamentablemente, tiempo después, me enteré que falleció. Sin embargo, yo me encuentro en paz, porque le pude decir que lo perdonaba. Y aunque se equivocó con mi esposa, estaba seguro que igual sentía el mismo cariño que yo por él, además de ser compadres.